Ejercicio de corriente continua número uno. El enunciado dice lo siguiente. Encuentre la resistencia equivalente entre A y B, o sea, RAB, del siguiente circuito. Entonces tenemos un circuito que tiene conexiones en serie, en paralelo y de forma mixta. Y lo que nos está pidiendo es que simplifiquemos el circuito a una sola resistencia. Entonces, lo primero que hacemos es verificar en qué puntos o en qué partes hay conexiones en serie y conexiones en paralelo. Por ejemplo, entre 5 ohmios y 15 ohmios están conectados en serie porque tienen un punto en común. Entonces, están conectados uno tras otro. Entonces, podemos marcar a estas dos resistencias y decir, estos dos elementos están en serie. Buscamos otro punto, otra parte donde estén conectados en serie o en paralelo. Podemos ver que entre 3 y 6 ohmios están conectados frente a frente, tienen dos puntos en común. Entonces, eso sería conexión en paralelo. Lo marcamos, decimos están en paralelo. Una vez identificado, porque no encontramos otra parte más donde haya conexión serie paralelo. Tenemos solamente esos dos por ahora. Entonces, una vez encontrado eso, tenemos que volver a dibujar el circuito, pero convirtiendo estos dos elementos a un equivalente. Lo mismo con los resistencias en serie. Hay que convertirlos en un solo elemento. Los dibujamos. Toda la parte que no se ha tocado se mantiene igual. Sin embargo, esta parte eran dos, ahora es un equivalente. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar R equivalente uno. Y lo demás continúa, sigue siendo igual. Copiamos de tal forma, pero en esta otra parte, entre 5 y 15 ya no van a ser dos, ahora va a ser un equivalente. Le vamos a nombrar el equivalente 2. ¿Cómo calculamos esos equivalentes? El equivalente uno es resultado de dos elementos que están en paralelo. Cuando están en paralelo, su equivalente se calcula mediante la suma inversa. Entonces anotamos. Uno sobre R equivalente uno es igual. El valor de la resistencia son 3 y 6. Entonces va a ser un tercio más un sexto. Calculamos, nos da que es 3 sextos. Simplificamos, eso sería un medio. Ahora tenemos que invertir porque tenemos uno sobre R equivalente uno. Eso tiene que ser, o R equivalente 1 se tiene que despejar y tiene que estar como numerador. Para eso sacamos el inverso a esta fracción y al resultado. Entonces vamos a tener que uno sobre R equivalente es igual a uno sobre 2. Invirtiendo, vamos a tener que R equivalente uno es igual a 2 ohmios. Entonces, R equivalente uno vale 2 ohmios. Ahora, ¿cómo calculamos el equivalente 2? El equivalente 2 es resultado de dos elementos que están conectados en serie. Cuando es serie, su equivalente es resultado de la suma directa. ¿Eso qué quiere decir? R equivalente 2 va a ser igual a bueno, en este caso 5 más 15. Es suma directa. Suma 5 más 15 es igual a 20. O sea, R equivalente 2 es 20 ohmios. Entonces, si tenemos los dos valores, lo vamos a anotar en el circuito. R equivalente uno es 2 ohmios, R equivalente 2 es 20 ohmios. Seguimos. Ahora trabajamos con este equivalente del circuito. Buscamos conexiones en serie o en paralelo. Por ejemplo, R equivalente 2 está en paralelo con esta resistencia. ¿Cuánto vale? Esa resistencia vale 60 ohms. Entonces anotamos su valor, 60 ohms. Y se puede ver que el 60 ohmios tiene enfrente a R equivalente 2, dos puntos en común o frente a frente.
Entonces están conectados en paralelo. Están conectados en paralelo. Tenemos que sacar su equivalente. No hay otro punto, otra parte donde se encuentre serio paralelo. Sería solamente esta parte. Entonces dibujamos el circuito otra vez, pero anotando como un solo equivalente a estas dos resistencias. Entonces decimos, el circuito sigue igual en la parte de atrás, pero en la parte de equivalente ya no van a ser dos, ahora va a ser uno. Le vamos a llamar R equivalente 3. ¿Cómo calculamos? Como es paralelo, entonces es el resultado de una suma inversa. 1 sobre R equivalente 3 va a ser 1/20 sobre o más 1/60. Calculamos. Eso nos da como resultado 4/60. Y esto, anotando o simplificando, sería un 15. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener solamente 1 sobre R equivalente 3 es igual a un 15. Si invertimos ambos términos, ambos miembros, R equivalente 3 va a ser igual a 15 ohms. Entonces tenemos R equivalente 3, lo anotamos en el circuito. R equivalente 3 es 15 ohms. Ya está. Nuevamente, en este circuito tenemos que buscar dónde hay conexión en serie o en paralelo. Entonces, en la parte de atrás, R equivalente 3 está en serie con esta resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? Según los datos, vale 10 ohmios. ¿De qué forma están conectados 10 ohmios con 15 ohmios? Están conectados en serie. Lo vamos a marcar. Estos dos elementos están conectados en serie. Entonces, vamos a volver a dibujar el circuito y esa parte marcada con azul ya no van a ser dos elementos, ahora va a ser un equivalente. ¿Qué se va a llamar? R equivalente 4. ¿Cómo calculamos el valor de R equivalente 4? Si es serie, entonces suma directa, R equivalente 4 va a ser igual a 15 más 10. Suma directa. 15 más 10 es 25. 25. R equivalente 4, entonces vale 25 ohmios. Y lo anotamos en el circuito. R equivalente 4 vale 25 ohmios. Y nuevamente verificamos el circuito, buscamos conexiones en serie o en paralelo para simplificar y podemos ver que 25 ohmios con esta resistencia que vale, según el gráfico, 75 ohmios. Entonces anotamos eso. Podemos ver entre ambos que tienen una conexión en paralelo. Marcamos y nuevamente dibujamos el circuito y esos dos ya no van a ser dos, ahora va a ser un equivalente. Estos dos elementos marcados ahora son unos, se simplifican y se va a llamar R equivalente 5. ¿Cómo determinamos el valor de R equivalente 5? Si es o proviene de dos elementos conectados en paralelo, entonces su valor va a depender de la suma inversa. 1 sobre R equivalente 5 va a ser igual a 1/75 más 1/25. Hacemos la suma inversa y eso nos da 4/75 avos. De aquí invertimos R equivalente 5, nos va a salir 75 cuartos invirtiendo. Eso quiere decir en decimales R equivalente 5 es igual a 18,75 ohmios. Anotamos en el circuito R equivalente 5 vale 18,75 ohmios. Y nuevamente el circuito ha sido simplificado y todavía se puede simplificar. Vemos que R equivalente 5 está conectado en serie con esta otra resistencia. ¿Cuánto vale? Nos fijamos en el circuito. Esa resistencia vale 11,25 ohmios. Aquí hemos simplificado, estamos justamente aquí, 11,25 ohmios.
¿De qué forma están conectados con 18,75 ohmios? Están conectados en serie. Y nuevamente dibujamos el circuito, pero con un equivalente, ¿no? Que sería ahora llamado R equivalente 6. ¿Cómo se calcula R equivalente 6? Si es conexión serie, entonces es suma directa. R equivalente 6 es igual a 18,75 más 11,25. ¿Cuánto sale eso? 30 ohmios. O sea, el R equivalente 6 es 30 ohmios. Y el circuito ha sido simplificado. ¿De qué forma está conectado 30 ohmios con esta resistencia? Se puede ver que está en paralelo. Pero ¿cuánto vale esa resistencia? Nos fijamos y vale 20 ohmios. Y ambos elementos están conectados en paralelo. Nuevamente graficamos el circuito y ahora esos dos van a ser uno. Se va a llamar R equivalente 7. ¿Cómo se calcula R equivalente 7? Como es paralelo, entonces suma inversa. 1/R equivalente 7 es igual a 1/30 más 1/20. Hacemos el cálculo y esto sale un doceavo. Si nosotros invertimos, va a ser R equivalente 7 igual a 12 ohmios. Lo copiamos en el circuito, R equivalente 7 vale 12 ohmios. Muy bien. Entonces se ha simplificado más el circuito. Este R equivalente 7, ¿de qué forma está conectado con esta resistencia? Que vale, según el dato, 2 ohmios. ¿De qué forma están conectados? Están conectados en serie. Entonces, serie, nuevamente gráfico con el equivalente ahora, que va a ser un solo elemento, y se va a llamar el equivalente 8. ¿Cuánto vale el equivalente 8? Como es conexión serie, es suma directa. Va a ser 12 más 2. Esto es 14. 14 ohmios. El equivalente 8 vale 14 ohmios. Lo copiamos en el circuito. El equivalente vale 8 ohmios. ¿De qué forma los 14 ohmios están conectados con esta resistencia? Se puede ver claramente que es paralelo. Pero ¿cuánto vale esa resistencia? Vale 26 ohmios, según los datos, ¿no? Estaríamos justamente por aquí. 26 ohmios. Ahora, ¿de qué forma están conectados estas dos resistencias? Están conectados en paralelo. ¿Cómo calculamos? Primero tenemos que graficar. Esos dos se van a convertir en un elemento equivalente. Le vamos a colocar nombre. Vamos a decir que es R equivalente 9. Si es paralelo, entonces esto se tiene que resolver mediante la suma inversa. 1/R equivalente 9 es igual a 1/26 más 1/14. Sacamos el resultado. Esto va a ser 10/91. Si invertimos, R equivalente 9 va a ser igual a 91 décimos, que equivale a decir 9,1 ohmios. Anotamos en el circuito 9,1 ohmios. Es R equivalente 9. Ahora, ¿de qué forma están conectados estos tres elementos? Están conectados en serie. ¿Cuánto valen las otras resistencias? Según el gráfico, valen 3,4 y 2,5 ohmios. Anotamos esos valores. 2,5 ohmios y 3,4 ohmios. ¿De qué forma están conectados los tres elementos? Están conectados en serie, porque uno tras otro es serie. Entonces graficamos el circuito. Ahora esos tres se van a convertir en un equivalente. El equivalente final le vamos a llamar R total. ¿Cómo calculo R total? Están conectados en serie, entonces tiene que ser resultado de la suma directa. 2,5 más 9,1, bueno, más 3,4 más 9,1. Eso da como resultado 15 ohmios. Y eso sería la respuesta. R total es la resistencia que está entre los puntos A y B y vale 15 ohmios. Y con eso hubiéramos terminado el ejercicio.